Ya. Muy buenas tardes, estimados médicos residentes. El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Minaya. Él es médico intensivista de la UCI cardiológica. Va a presentar el tema cuidados críticos en el paciente con cardiopatía congénita. Por favor, lo recibimos con fuertes palmas al doctor. Ya, buenos días. Bueno, solo para aclarar, yo soy cardiólogo pediatra, sino que estoy como coordinador de la unidad en la UCI cardiológica y de otras especialidades. Esta unidad, como estaba comenzando hace un momento, recibimos pacientes cardiópatas con algún tipo de inestabilidad hemodinámica. O la cardiopatía en sí mismo es muy compleja y si está en la etapa también neonatal, son pacientes que no pueden pasar a una unidad o una hospitalización común, como verán ustedes. Son pacientes que requieren mucho monitoreo, son pacientes que son lábiles y la particularidad del instituto, ¿no? De que traemos cardiópatas con sus circunstancias, es decir, pueden venir infectados, pueden venir con otro problema fuera del órgano cardiovascular. Entonces, son pacientes que primero tenemos que recibirlos en unidad, estabilizarlos lo más pronto posible y poder entrar a sala de operaciones en las mejores condiciones. Eso se llama la etapa prequirúrgica. Y como sabrán ustedes, en la etapa prequirúrgica es muy importante estabilizarlo bien para que el intraoperatorio y el post sea bueno, ¿no? Como sabrán ustedes, no podemos mandar a un paciente tan inestable, salvo que sea una gran emergencia y que dependa del bebé y que la cirugía sí en sí lo va a salvar. Pero lo que se tiene que hacer usualmente es, nos llega el paciente cardiópata, puede ser compleja, puede ser etapa neonatal, puede ser trastorno hemodinámico, o sus circunstancias, como les dije, una sepsis en estos pacientes, o otro órgano que está fallando, una neumonía incluida, que lo ha inestabilizado. Estabilizar primero al paciente y luego de ello poner las mejores condiciones para que entre a sala de operaciones, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo usualmente que tiene el servicio, ¿ya? Aparte de también recibimos otros pacientes que no son cardiópatas, pero en sí esa es la meta que tenemos nosotros, que entre a sala de operaciones en las mejores condiciones. Para ello, la unidad maneja no solamente un solo médico, una sola especialidad. El manejo del cardiópata, como saben ustedes, es multidisciplinario. El cardiópata en sí viene a ser, es el paciente que nadie quisiera tener en sus unidades, ¿no? Porque todos en las UCIs, en otros lugares, cuando ven un cardiópata, tratan de que se resuelva rápido, que salga de la unidad, porque son pacientes muy lábiles, como sabrán ustedes, ¿no? Por tanto, el manejo tiene que ser en conjunto. El cardiólogo pediatra, con los conocimientos de la fisiopatología de la cardiopatía en sí, que en sí es compleja en esta edad, como sabrán ustedes, tiene que ir de la mano con el médico intensivista. El médico intensivista que maneja bien la hemodinamia, la tecnología de punta, los aparatos invasivos y no invasivos, el ventilador mecánico va de la mano con ellos para tener una estrategia y una meta, ¿no? Entonces, se trabaja en conjunto mucho con el intensivista. También se trabaja mucho con el anestesiólogo, también cuando va a entrar a sala de operaciones, ¿no? A las enfermeras, justamente, a pediatras también que se han dedicado muchas veces a pacientes críticos, a los terapeutas respiratorios, que es muy importante. Tienen en cuenta que los cardiópatas en sí, cuando hay una gran malformación, muchas veces un buen grupo de estos niños son malformaditos o son dismórficos, ¿no? Y los dismórficos nunca vienen solo con una sola patología. Entonces, muchas veces tienen otras patologías de fondo. Mucho de la experiencia que tenemos en el instituto, los cardiópatas complejos, más de un cuarto de los pacientes tienen otro problema más. Y uno de ellos es, por ejemplo, las broncomalasias, por ejemplo. Son pacientes que ensombrece hasta cierto punto o que para salir del ventilador es más difícil. Entonces, como verán ustedes, se requiere todo un equipo, ¿no? La atención perioperatoria abarca tanto la atención pre como la postoperatoria, ¿no? Yo les voy a hablar, les voy a dar un poco de mi experiencia de la parte pre. No vamos a hablar mucho de la post porque eso es, primero que 35 o 40 minutos es imposible hablar por cada patología, pero vamos a tratar de tener una idea del paciente cardiópata, que se viene a ser el actor de aquí, en este paciente, ¿qué hacemos con él cuando está hemodinámicamente inestable? Entonces, cuando tenemos ello, hay que tratar de estabilizarlo, ¿no? Entonces, el cuidado prequirúrgico en estos niños no solamente es el paciente inestable, también es el paciente
como les dije, neonato con una cardiopatía muy compleja que se puede inestabilizar en ese momento, o está recibiendo también prostaglandina, por ejemplo, cuando son pacientes con cardiopatía de adultos dependientes. Como sabrán ustedes, hay algunas cardiopatías que dependen para vivir del uso. Y utilizar este medicamento no es algo inocuo. Este medicamento tiene efectos colaterales y además hay que saber manejarlo bien, porque también la prostaglandina puede ser un arma de doble filo, puede mejorar como que puede empeorar. Entonces, como les dije, además de la atención y de apoyo y la estabilización, el manejo incluye una evaluación exhaustiva de qué hay que ver cuando tenemos un cardiopatía. Tenemos que ver la anatomía y fisiología del corazón del paciente, o sea, su cardiopatía en sí misma. No es lo mismo un tronco arterioso, no es lo mismo un CIP, no es lo mismo una transposición de grandes vasos. Cada uno tiene una peculiaridad en este caso y debemos saber nosotros qué fisiopatología tiene. El otro es el estado fisiológico del paciente, es un conjunto para realizar una cirugía adecuada y planificada y programada. Hay que mantenerlo, o como les dije, mandarlo lo más óptimo posible, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer con estos tipos de pacientes? Nosotros lo que tenemos que hacer, hay un principio general de la utilización y entrega del oxígeno en el contexto del paciente cardíaco. El objetivo principal en el cuidado de todos los bebés y niños con enfermedades garantizar el suministro adecuado de oxígeno a los tejidos nobles. Recuerden eso, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? La función principal del corazón, como les dije, es proporcionar un flujo sanguíneo adecuado, ¿cierto? Al organismo para preservar todos los demás órganos. Debemos tratar de mantener eso. Dependiendo de la cardiopatía que tenga, tenemos que mandar buena entrega de oxígeno, o el gasto cardíaco del paciente tenemos que hacer lo mejor posible para mantener en el prequirúrgico al paciente lo más estable, ¿no? La cantidad de flujo sanguíneo depende de la demanda de oxígeno y el suministro de oxígeno. Entonces, ahora, las condiciones que aumentan la demanda, por ejemplo, de oxígeno en estos pacientes enfermos son muchos, como verán ustedes ahí, ¿no? Puede ser infección, fiebre, o sea, tengo un cardiópata con fiebre o con una infección. A ver, ahí lo que tenemos es una gran demanda de oxigenación y posiblemente el gasto cardíaco va a aumentar o va a necesitar la demanda que trabaje más este corazón enfermo. O disminuye el suministro, es decir, no hay una buena intercambio gaseoso y el oxígeno está llegando muy bien, ¿no? Por ejemplo, la hipoxemia, la anemia. Entonces, ustedes saben que un paciente cardiópata no debe estar anémico, porque la anemia contribuye a esta hipoxemia en un cardiópata que viene a menos su cardiopatía de fondo, ¿no? Y esto puede afectar la cantidad de gasto cardíaco en estos pacientes, ¿no? Los pacientes con defectos cardíacos pueden tener dificultades para proporcionar un gasto cardíaco, como les decía, y en la función del bombeo también puede ser ineficiente. Por ejemplo, las desviaciones intra o extracardíacas, las insuficiencias valvulares y las arritmias pueden generar también problemas en el gasto cardíaco en los pacientes, ¿ya? También puede ser que la bomba esté deprimida por muchas patologías, no solamente la cardiopatía en sí, sino también por una miocardiopatía, por ejemplo. Y por último, las condiciones vasculares, una sepsis, por ejemplo, ¿no? Un problema de hipovolemia, un niño que venga con diarrea, con deshidratación, por ejemplo, un cardiópata en el contexto de una diarrea disentérica, ese niño se va a inestabilizar. Entonces tenemos que manejar todo ello. Para eso necesitamos a nuestros intensivistas y a los pediatras que nos ayuden en esa parte. Y de la mano con nosotros, los cardiólogos pediatras, para poder llegar a mejor puerto. Entonces, el suministro del oxígeno para los pacientes cardiópatas. Estos son conceptos básicos solamente para llegar a esta conclusión, ¿no? El suministro de oxígeno depende principalmente del gasto cardíaco, depende de la concentración de la hemoglobina y depende de la saturación de oxígeno. Con esto vamos a tratar de jugar para poder darle la mejor entrega de oxígeno a un paciente, porque ese es el objetivo. Llega a nuestra unidad un cardiópata, lo que queremos es mantener todos los órganos nobles y queremos mantener un gasto cardíaco bueno. Entonces, el suministro de oxígeno a todos los órganos está influenciado por dos tipos de parámetros. Esto viene a ser el gasto sistémico y esto viene a ser la cantidad de oxígeno arterial. Pero esto depende de esta fórmula fea, esta acá, ¿no? Este contenido de oxígeno arterial depende de la hemoglobina, de la saturación y depende también de la presión arterial. Entonces, si se dan cuenta, este contenido depende mucho de la hemoglobina y la saturación. Y la podemos manipular ello. Entonces, si tengo un paciente anémico y cardiópata, lo transfundo y mejoro la cantidad de oxígeno arterial. Y esto a su vez va a mejorar el suministro de oxígeno. Si tengo un paciente que está desaturando y con oxígeno nos ayuda,
mejoramos. Si vemos que está con una neumonía y esto ha venido a menos, si mejoramos la neumonía, el niño va a tener mejor intercambio y la saturación va a ser mucho mejor. Entonces, como verán ustedes, la hemoglobina y la saturación nos va a ayudar bastante a lo que viene a ser el suministro de oxígeno. Entonces, la utilización de oxígeno al final es un diferencial que viene a ser también con el gasto cardíaco y la diferencial del contenido de la sangre con lo que viene a ser el contenido mixto de venoso en este caso. Entonces, en conclusión, lo que tenemos que hacer nosotros es saber manejar el gasto sistémico del paciente. Hay muchos medicamentos en ese caso. La estrategia ventilatoria también nos va a ayudar sobre ello. La concentración de hemoglobina por medio de las transfusiones y la saturación de oxígeno. Muy bien. Y el gasto cardíaco solamente para hacerles recordar, ¿no?, que el gasto cardíaco tiene que ver mucho con varios parámetros, ¿no? Ya saben ustedes, la precarga, la poscarga, la contractibilidad misma del corazón y la frecuencia cardíaca. Miren ustedes que todos estos 4 parámetros influyen mucho al gasto cardíaco. Y muchas veces hay cardiopatías que afectan. Por ejemplo, si tuviéramos una taquicardia supraventricular, donde está haciendo este neonato 350 de frecuencia cardíaca, comienza a haber un acortamiento de lo que viene a ser el tiempo diastólico. Ustedes saben que el tiempo diastólico del corazón es el tiempo para llenar, ¿no?, el ventrículo y poder bombear después. Si nosotros acortamos eso, la fracción de eyección al final se va a disminuir. En ese caso, este pacientito va a tener alterado y va a haber un bajo gasto. ¿Se dan cuenta? Cuando tengamos un paciente con la precarga o un niño deshidratado, quizás la precarga también se disminuye, también el gasto cardíaco va a caer. Si tenemos una poscarga, un paciente con una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, una coartación de aorta crítica, tenemos estenosis aórtica, arco interrumpido, que son los que obstruyen el tracto de salida, también el gasto cardíaco va a caerse. Y la contractibilidad en algunas miocardiopatías dilatadas, ¿no?, o hipertróficas puede generar esas alteraciones de contractibilidad y el paciente no genera esto y entonces el gasto cardíaco se puede caer. Miren que el gasto cardíaco tiene que ver mucho con la entrega de oxígeno. Cuando ven acá que está el signo más es porque si el gasto cardíaco va bien, es positivo para ellos, ¿no? Y esto tiene que ver también con la oxigenación, la extracción de oxígeno. Entonces, como verán ustedes, el gasto cardíaco es fundamental justamente para esa entrega que queremos hacer. Muy bien, ahora lo que quiero hablarles a grosso modo es de algunas cardiopatías, ya para familiarizarnos, porque son tantas cardiopatías y no lo podremos hacer en este corto tiempo, pero tratemos de ponerlo en algunos bloques para que tengamos una fisiopatología casi similar y qué debemos hacer en esos casos para estabilizarlo. Lo que queremos es estabilizar al paciente cardíaco, ¿sí? Entonces les voy a presentar a los protagonistas de este tipo de cardiopatías. Entonces tenemos cardiopatías congénitas asianóticas, ya saben ustedes. Acá hay 3 bloques de cardiopatías congénitas asianóticas. Los pacientes que son de derivación de izquierda a derecha, es decir, que tengan un defecto, como el CIA, CB, un PCA, lo que también puede ser una ventana aortopulmonar, es decir, pacientes que están pasando el flujo de sangre desde el lado izquierdo al lado derecho. Esa es una cardiopatía asianótica porque lo que genera es hiperflujo pulmonar, es decir, mandamos más flujo al QP, como le llamamos nosotros, sin alterarse mucho la desaturación o la saturación de oxígeno en este paciente. Pero sí genera un gran problema, que viene a ser una insuficiencia cardíaca congestiva. Los pacientes que tienen defectos de salida o entrada ventricular, como les dije hace un rato, estenosis mitral, enfermedades valvulares aórticas, coartación de aorta, son generalmente pacientes que no son cianóticos. Y los pacientes con disfunción miocárdica primaria, como las cardiomiopatías. Este bloque de niños genera todo esta característica común. Estas lesiones pueden conducir a una disminución del suministro de oxígeno sistémico común, al causar una mala distribución entre el QP y QS, ¿no? Este es el flujo pulmonar y el flujo sistémico. Deben saber ustedes que usualmente esta relación es 1 o casi cerca al 1. Cuando nosotros tenemos un QP y QS mayor, significa que hay mucho más sangre yéndose al lado pulmonar que al la circulación sistémica. Y eso le generamos como un robo. Entonces, el paciente, ¿qué estaría pasando si tuviéramos una gran chan que pasa de izquierda a derecha? Habría un exceso de sangre
y de líquidos en lo que viene a ser los pulmones, genera hiperflujo, el intercambio gaseoso disminuiría, y también del lado izquierdo, que después disminuye. ¿Por qué? Porque parte de la sangre ha ido al lado derecho. Entonces, acá va a haber varios problemas. Va a haber lo que es hiperflujo y disminución de expulsión de sangre del ventrículo sistémico. Entonces, todo esto tienen en común ello. Entonces, hay que mejorar eso, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, ante esas eventualidades de estas cardiopatías, estos son algunos cuadritos para que ustedes se den cuenta cómo altera estas cardiopatías en lo que viene a ser en la disminución de la entrega de oxígeno. Sería así: si tuviéramos los CHAN de izquierda-derecha, tendríamos a los que tienen obstrucción del tracto de salida y la difusión miocárdica. La contractibilidad disminuye, es bien conocido que está bien disminuido donde está las cortaciones de aorta, estenosis aórticas severas, o disfunción miocárdica, generalmente contractibilidad venida menos, muchas veces porque hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto generaría que el gasto cardíaco también disminuya, porque hemos dicho que uno de los parámetros del gasto cardíaco es la contractibilidad. En el caso de lo que viene a ser un problema de edema pulmonar por el hiperflujo y todo ello, mucho se ve en lo que son el CHAN de izquierda-derecha con 6B, los canales AB, si se recuerdan que es el canal AB, ¿no? El PCA grande en los pacientes, el PCA en prematuros también. Entonces, todo ello generaría un edema pulmonar y el intercambio gaseoso o la relación BQ está alterada. Y esto generaría, ¿dónde se ven esto? En patologías de CHAN de izquierda a derecha, también se ve en el tracto de obstrucciones y también en la disfunción miocárdica. Y la mala distribución del flujo, obviamente, se ve muy frecuente en estos CHAN. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya más o menos nos damos cuenta que cuando tenemos a un paciente con cardiopatía cianótica, está pasando eso. Está pasando de que generalmente tiende a ser hiperflujo pulmonar. Tiende a haber el gasto cardíaco está venido algo a menos, cuando es brutal, porque es parte de la sangre que debería ser inyectada, está pasando más a los pulmones que a la parte sistémica. Estamos teniendo una disfunción ventricular muchas veces con estos pacientes. Y entonces tenemos que actuar ante todo ello. Ahora, las enfermedades cardíacas cianóticas. Las enfermedades cardíacas cianóticas, usualmente los niños con cardiopatía cianótica tienen una derivación de derecha a izquierda, muchas veces. Y por tanto siempre buscan desaturación. O sea, la mezcla de sangre del lado derecho a la izquierda, por ejemplo, ¿no? Un CIA, por ejemplo, acompañada con una atresia pulmonar, muchas veces una atresia tricuspidia, hace que parte de la sangre del lado derecho pase al izquierdo. Y eso mezcla y el paciente está más cianótico, aparte de lo que viene a ser la obstrucción, que no está llegando sangre muy bien a los pulmones. Entonces, al igual que las cardiopatías cianóticas, pueden haber algunas combinaciones de derivaciones, obstrucción y cambios miopáticos. Vamos a ver con unos ejemplos, ¿no? Las cardiopatías cianóticas, ductos dependientes. Deben tener ustedes que cardiopatías ductos dependientes. Hay dos tipos, ¿no? Ductos dependientes pulmonares, ductos dependientes sistémicos. O sea, que si yo tengo una atresia pulmonar, por ejemplo, ¿no? En las atresias pulmonares, el flujo sanguíneo que debe llegar a los pulmones no puede llegar porque hay una atresia pulmonar, ¿cierto? Está cerrada. Entonces, generalmente es un niño con hipoflujo y no hay un buen intercambio gaseoso. Tenemos problemas con la saturación. Pero tiene que haber alguien que lo mande, si no estuviera vivo este niño. Si eso fuera puro y no hubiera una comunicación que lo ayude, este niño no nacería, o sería un aborto, o ni bien nace, fallece. El PCA es el que le está salvando. ¿Qué está haciendo? Está mandando sangre del lado sistémico, porque generalmente cuando está con la aorta manda sangre a los pulmones. Entonces esa es una cardiopatía, ductos dependientes, ¿no? Pulmonar, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque está pasando, lo tiene vivo gracias a que parte de la sangre de la parte sistémica pasa a la pulmonar. Ese es un ejemplo de ductos dependientes por medio de ductos. Del cambio, cuando hay por ejemplo, un arco interrumpido, que es al revés, es decir, el arco aórtico no puede está interrumpido y no está pasando la sangre hacia el sistema, ese mismo ductus recibe sangre de la parte pulmonar hacia la sistémica. Entonces tenemos dos grandes bloques. Eso deben tener en cuenta ustedes. Los dos tenemos que abrir el ducto de todas maneras medicamentosamente de estos pacientes para tenerlo vivo. Pero las estrategias de QP y QS es lo que cambian. Entonces miren
La cardiopatía cianótica ductus dependientes son patologías, por ejemplo, la estenosis pulmonar, ¿no? Tenemos aquí, crítica de recién nacido. No todas las estenosis pulmonares tienen este problema. Estenosis leves o moderadas, ni siquiera a veces tienen síntomas, solamente un soplo. Y a veces llegan a la etapa de niños grandes y solamente detectamos por el soplo. Pero cuando son críticas, se comporta como una atresia pulmonar. Y generalmente tiene un ducto que le está ayudando a mandar sangre. La tetralogía de Fallot, no todo, porque tetralogía de Fallot llega a la unidad de cuidado intensivo, tiene que ser una crítica, tiene que ser uno que está haciendo lo que se llama crisis proxémica, ¿no? En esos casos. Las atresia tricuspidia. Las atresia tricuspidia, como verán ustedes, ya saben que viene a estar relación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Si está cerrada esa atresia tricuspidia, entonces la sangre venosa que debe llegar, que es sistémica, debe llegar al ventrículo derecho, no llega. Y va a hacer un CIA que va a pasar. Entonces, ellos también requieren de un ductus para que pueda alimentar el lecho pulmonar. La doble vía de salida del ventrículo derecho junto con una estenosis pulmonar y la anomalía de Einstein, porque no solo cuando tiene estenosis pulmonar, cuando es muy grave el Einstein, a pesar de que tenga válvula pulmonar, como el ventrículo es tan pequeño, el derecho, no bombea bien y no puede abrir esa válvula. Eso nosotros le llamamos atresia pulmonar funcional, pero que se comporta como una de ellas. Todas ellas tienen esta característica. Son hipoflujo pulmonar. Ustedes toman una placa de tórax generalmente está oscura, ¿no? No van a encontrar el parénquima todo hiperlúcido, van a encontrar, son dependientes de PCA, como les dije, y hay una disfunción miocárdica, ¿por qué? Porque la desaturación es tanta, porque estos niños generalmente saturan 40, 50, y si es persistente, hay una disfunción de miocardio. Entonces la bomba también comienza a fallar en estos pacientes. Entonces, ante esa eventualidad, tenemos que mantener, si tenemos la llegada de oxígeno está venida menos, la hemoglobina alta es la que nos va a ayudar también, aparte de... Entonces tenemos que mantener la hemoglobina mayor de 14 miligramos a decilitro en estos niños, ¿no? Muchos hablan, algunos institutos hablan en los asianóticos, el hematocrit más de 35. Y en los niños cianóticos hablan de 40 a 45. No podemos permitir menos que ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen este problema de que el oxígeno está llegando bien por la cardiopatía mismo, el transporte también estaría dañado. Entonces, básicamente, entonces, la cardiopatía cianótica, ductus dependiente, podría ser así. Estas lesiones del lado derecho con flujo pulmonar dependiente del ductus, como estas patologías, cuando se cierra el PCA, genera esta clínica. Miren ustedes, cianosis severa. Si el niño nos llega con atresia pulmonar, porque muchos nos llegan referidos, nos han llegado referidos y hablan, por ejemplo, los primeros días, 2, 3 días, algunos pacientes están saturando 85, 90. Pero después, al tercer, cuarto día, el niño comienza abruptamente a desaturar a 50, no permite más, 50, 52. Piensen ustedes, a pesar que no tengan una ecocardiografía, que ese niño es ductus dependiente. Porque como sabrán ustedes, el ductus, fisiológicamente, entre las 24 y 48 horas se cierra, fisiológicamente. ¿Ya? Y obviamente que el cierre anatómico, que es cuando ya se comienza a avisar, puede llegar a la segunda, tercera semana, nosotros vemos una cardiopatía y vemos que comienza a ser, piensen en eso. Y muchas veces algunos de los colegas, cuando no tienen un equipo de ecocardio, pónganle la. Si ustedes ven que va mejor, lo dejan así y lo transfieren. ¿Qué daño puede hacer? Si me estoy equivocando, generar hiperflujo quizás, pero eso lo veo con una placa. ¿Y con qué me puedo ayudar? Con furosemida. Entonces, si yo veo, le pongo y mejora, lo estabilizo y lo mando a un hospital de referencia, ¿no? Si yo veo que no sé qué es, está cianótico y le pongo un PCA y empeora la cosa, pues ustedes tienen cómo revertirlo con los diuréticos. Y me equivoqué, pero si no lo ponen y era eso, se les va a morir. Es decir, si ustedes ductus de penis, ese rollo, y ustedes están con la duda de ponerlo o no ponerle, y ese niño va a fallecer. Entonces, cuando el niño se le cierra el PCA en el segundo o tercer día, es estrepitoso, ¿no? Hay una cianosis severa. Esos niños no suben más de 45 o 50, que he visto llegar a casi. Luego comenzamos a ver una acidosis metabólica que no se corrige tan fácilmente, y los lactatos comienzan a subir, ustedes verán, ¿no? Y si es que tuviera una ecocardiografía para hacerle, si había un ductus ya no lo van a ver. Ahora, también hay otra forma de ver saber si el ductus está cerrándose, el soplo. Muchas veces nos escucha. Al comienzo escuchaba un soplo del ductus y después en los días es silente. Entonces,
también es otra cosa que hay que sacar, ¿no? No siempre un niño con cardiopatía, cuando sopla más es peor, cuando sopla menos es peor a veces. Entonces, en nuestro recién nacido muchas veces las grandes cardiopatías no están soplando, ¿ya? Entonces, esto es importante. Y el otro punto es las cardiopatías con obstrucción de la circulación sistémica, que también son ductos dependientes, como les dije, pero estos niños desaturan menos. Pero ¿cuál es el problema con ellos? Como son ductos dependientes, y cuando a mí se cierra el segundo o tercer día, ellos no generan cianosis extrema, ellos comienzan a tener síndrome de bajo gasto cardíaco, como un chocado, hipotensa, llenado capilar más de 3 a 4, frialdad distal. Si ustedes le toman creatinina comienzan a trepar también, porque como hay una hipoperfusión renal, la creatinina también eleva. Entonces, tienen varios parámetros ustedes para darse cuenta cuando el niño se está chocando. Entonces, estas son las cardiopatías más importantes que quería mostrarle este tipo de grupo. Entonces, tenemos cardiopatías con estenosis aórticas críticas, coartación de aorta, interrupción del arco aórtico, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, ¿no? Todas estas son, más o menos, todas ellas dependen del ductus arterioso, donde va a proporcionar sangre de la fuente del lecho pulmonar hacia la parte sistémica, porque hay una obstrucción o hay una interrupción que no deja que perfunda los tejidos esta cardiopatía misma. Entonces, estos bebés pueden tener una saturación arterial aceptable. A veces están saturando 95, 96, 89, 92, pero desarrollan una disminución del suministro de oxígeno como resultado de una disminución del gasto sistémico. Desaturan porque no porque no reciban oxigenación, sino que porque no perfunde bien los tejidos, ¿no? En ese caso. Entonces, cuando este ductus se cierra, eso es lo que pasa, miren ustedes en ese cuadro. Si la acción obstructiva, ductus dependientes, se cierra el ductus segundo o tercer día, generalmente esto es lo que ustedes van a ver: disminución de la perfusión distal, ¿no? Palidez, dificultad respiratoria, oliguria, como les dije, estos niños orinan menos, acidosis metabólica, ausencia de pulsos centrales muchas veces, y desaparición del soplo ductal y shock cardiogénico. Entonces, estoy solamente viendo la clínica, porque he tratado de hacerlo lo más simple en realidad, porque como dicen que esta exposición es para todo profesional de salud y que están viéndolo en provincia, muchas veces no se tiene toda la tecnología para poder hacer los diagnósticos. Pero basta que tengamos un paciente que damos sospecha de cardiopatía y el tercer, segundo día este niño hace esta clínica de bajo gasto, piensen esto. O si tienen al niño que estaba ligeramente cianótico y después se pone más cianótico, piensen también que es ductus dependiente y que tenga las otras patologías que molestan. Entonces, para eso nos envían esos cuadros, ¿no? Entonces, hemos visto pacientes acianóticos, ¿no? Con 3 o 4 subtipos. Hemos visto pacientes cianóticos, ductus dependiente, y hemos visto niños con problemas de tracto de salida del ventrículo izquierdo que dependen del ductus, ¿no? La primera, generalmente, es hiperflujo, insuficiencia cardíaca. El segundo, gran cianosis, desaturación. Y el tercero, lo que es bajo gasto. Entonces, tenemos estos grandes grupos de pacientes para ver cómo lo manejamos. Así nos llega a la UCI. En la UCI nos llegan, como les dije, pacientes muy inestables. Porque si de hecho va a pasar a la unidad de cuidados intensivos es porque está inestable. Porque si no, tendría que pasar a la hospitalización de cardio. Como tenemos todo un eje, tenemos consultorios, tenemos hospitalizaciones, donde pasan los cardiopatas más estables, y tenemos la unidad de cuidados intensivos, que es la que yo trabajo cuando es prequirúrgico. Entonces, ¿qué objetivo tenemos acá? ¿Qué hay que hacer para estabilizar a un paciente cardiópata, o cómo va a ser nuestra planificación para que entre a sala lo mejor posible? Porque como vieron ustedes, la gran mayoría de esas cardiopatías son quirúrgicas, ¿no? Entonces, el grado que los bebés y los niños requieren estabilización preoperativa va a depender de 3 grandes bloques. Mírenlo así: la naturaleza y la gravedad de la lesión. ¿Qué tipo de lesión es? Ustedes encájenlo en esos 3 grandes bloques que les decía. Es un CIB grande que está generando hiperflujo, insuficiencia cardíaca, o es un niño con una cianosis de 45, con una radiografía hiperlúcida, ¿no? Y que es ductus dependiente, o es un paciente con un ARP interrumpido que está pues chocado, ¿no? Entonces tienen que ver, dependiendo de eso, tienen ustedes que encajar.
Dos, el grado en que la lesión ya está afectando a la función miocárdica. La gran mayoría de ellos vienen ya con disfunción miocárdica, como les dije, ¿no? De una u otra forma, de su fisiopatología de fondo, genera ello. Y el tercero, la presencia del compromiso de otros órganos. O sea, hay que ver también que la peculiaridad que tenemos acá en el instituto, como les dije, si comparamos, por ejemplo, esos otros institutos. En el instituto del INCOR, por ejemplo, que tiene su unidad cardiovascular, la UCI, generalmente se va a recibir pacientes para operarse y que generalmente no están con otros problemas, ¿no? Que justamente vienen de su hospital de origen y solucionan la infección, solucionan otros problemas y recién son aceptados. En cambio aquí, en el MINSA, tenemos que aceptar pacientes cardiopatas que tienen muchos problemas. Incluso si no se van a operar esa semana o 2 semanas, pero los traen. Tenemos pacientes con problemas convulsivos, incluso con cardiopatía. Neonatos con grandes infecciones. El gran problema de nosotros es que muchos vienen infectados. Entonces tenemos que ver eso. Vienen con insuficiencia renal también muchos pacientes. Tenemos que tratar de solucionar eso antes de que entre a la sala de operaciones. Entonces, esos son otro de los grandes bloques que debemos tener para poder trabajar con ellos, ¿no? Y la estabilización preoperatoria se enfoca en establecer un suministro adecuado de oxígeno, como les dije hace un rato. Siempre he estado hablando sobre el suministro adecuado de oxígeno, como hemos dicho, que tiene que depender del gasto cardíaco, ¿no? Y que depende de ese contenido de oxígeno arterial, que hemos dicho. Entonces, y la hemoglobina, la saturación y el gasto cardíaco nos va a ayudar a tratar de manejar todo eso, ¿ya? Tratemos de estabilizarlo con ese. Entonces, manipulemos el gasto cardíaco. Manipulemos el QS y QP. Ya saben que es el flujo sistémico y el flujo pulmonar. Porque algunas veces nos va a convenir que el QS esté más alto que el QP. O a veces al revés, nos va a convenir que el QP esté más alto que el QS. La concentración de hemoglobina y la saturación, manejemos, la podemos manejar. Y la resolución, obviamente, de las anormalidades de otros órganos. Imagínense una neumonía, una telectasia recurrente. Me estabiliza un paciente, por ejemplo, que está generando hipertensión pulmonar. Hay niños que tenemos cardiopatías con grandes hipertensiones pulmonares y encima esa telectasia aumenta la hipertensión pulmonar, como ustedes saben. Debemos manejar todo eso. Entonces, básicamente, este es un cuadro y una imagen que a mí me gustó mucho porque casi resume todo de la exposición. Es del libro Nicholson, que es un libro de cuidados intensivos cardiovascular pediátrico, ¿no? Es uno de los mejores libros, creo yo. Y lo que hace es enfocarnos cómo manejar el QS-QP, o la resistencia vascular pulmonar, resistencia vascular sistémica. ¿Cómo eso juega? En función de qué nos va a depender en estos casos. Miren ustedes, en este lado, los factores que incrementan la resistencia vascular pulmonar. En este lado, los factores que disminuyen esta resistencia vascular, y en este lado, igual forma, la resistencia sistémica. Hay momentos en que nos conviene disminuir la resistencia vascular sistémica, la poscarga, por ejemplo. Hay momentos en que nos quieren subir en algo. Por ejemplo, si ustedes quieren subir, ¿para qué nos servirá de subir en algo la resistencia sistémica? Por ejemplo, en una crisis hipoxémica de un paciente con tetralogía de Fallot. Ustedes saben que la tetralogía de Fallot, cuando hay un vasoespasmo en el infundíbulo, tiene un CIB, el CHAN, que era supuestamente en ese momento, no era tanto, era de izquierda a derecha, era bidireccional en un momento, va a ser de derecha a izquierda todo el tiempo, porque se obstruye el tracto de salida del ventrículo derecho. Y la presión del ventrículo derecho aumenta y se hace mucho mayor que el ventrículo izquierdo. Entonces toda la sangre pasaría al lado izquierdo, que no está oxigenada, y de ahí pasa a la aorta. Entonces, ¿qué queremos hacer entre nuestras crisis hipoxémicas? Subir la resistencia sistémica para frenar eso. Y entonces hay estrategias en ese caso, para poder subirlo. Entonces, es un ejemplo que les doy, ¿no? Entonces, hay que manipular el QS y QP, y si se puede realizar también la mejoría en la precarga, postcarga y la contractibilidad, con eso vamos a tratar de trabajar. Algunos ejemplos que les voy a poner sobre eso. Imaginemos, tenemos un CIA, un CIB, perdón, un canal AB, un PCA. Ustedes saben que el canal AB es cuando hay un defecto, hay un CIB tipo canal y un CIA grande. Generalmente más del cuarto de los daucitos tienen canal AB. Son patologías que dan insuficiencia cardíaca usualmente desde el comienzo, desde la etapa neonatal. Hace un gran hiperflujo, es decir, la comunicación, el CHAN de izquierda a derecha es brutal. Son pacientes que generalmente rápidamente hacen hiperflujo pulmonar. El QS está más disminuido que el QP, ¿no? El QP está mucho más alto, más de 2 muchas veces. El otro, que es una patología también severa, es la ventana aortopulmonar. Los PCA grandes
también puede generar. Entonces, ¿qué tenemos? Hiperflujo pulmonar y bajo suministro de oxígeno sistémico, porque ha habido un robo, ¿cierto? Parte de la sangre del lado izquierdo se da al derecho y ha terminado de parar en el lecho pulmonar, y esa diferencial no va bien al gasto cardíaco en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué debemos hacer con este paciente? Nos conviene, en la estrategia con este niño, aumentar la resistencia pulmonar. ¿Por qué? Porque si tenemos un PCA, por ejemplo, el PCA grande, el CHAM pasa de izquierda a derecha, de la aorta, pasa a la pulmón, no solo depende del tamaño del PCA, depende también del diferencial de presiones. Siempre la sangre va a pasar de presión más alta a presión más baja. Y la resistencia vascular tiene que ver mucho con ello. La presión está relacionada directamente a la resistencia. Si mayor resistencia vascular uno tiene, mayor presión también tiene. Si tiene baja resistencia, menos. Entonces, ¿qué nos conviene para proteger en algo el pulmón? Y que no haya mucho hiperflujo, aumentar la resistencia en esos casos, ¿no? Y como vean ustedes, ¿quiénes incrementan la resistencia vascular? Por ejemplo, incrementar el CO2. Entonces, podemos mantener un CO2 en 45, ¿no? Si el niño está bien, un niño que está con un CIB grande, con gran estrés, está intubado o está en la UCI, vamos a tratar de subir ese CO2 en algo, ¿no? Por ejemplo, lo que queremos hacer es aumentar el CO2 en algo. ¿Por qué? Porque el CO2 se ha visto que hace vasoconstricción pulmonar. Y esto genera resistencia pulmonar aumentada. Y frena la llegada que viene por esa comunicación hacia el pulmón. El pH también, cuando está a tendencia a la acidosis, genera vasoconstricción también pulmonar. Miren ustedes, ¿con qué podemos hacer que el pH disminuye? Ustedes, muchos que algunos son intensivistas, cuando disminuye lo que viene a ser la tasa ventilatoria, el volumen tiral, no la tenemos tan alta, luego adicionamos lo que son espacio muerto. Con ello, generalmente, el pH puede disminuir, ¿no? Porque no hay todo un intercambio gaseoso. El incremento del PEP, por ejemplo, como ustedes saben, si el niño está ventilado, aumenta el PEP, si está en 7, 8, 9, dependiente, en ese momento freno y le tomo una radiografía a las 2 3 horas. Si había un hiperflujo, esto va a disminuir. Estamos frenando que ese CHAM de izquierda a derecha llegue a lo que viene a ser los pulmones, ¿no? Obviamente, ¿quién más aumenta esta resistencia vascular? Son las atelectasias. Obviamente, nosotros no vamos a generar atelectasia. Eso es cuando lo tiene, ya sabemos que la presión está alta. Y la agitación, el niño despierto también, y si lucha con la máquina, aumenta la resistencia vascular. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, o queremos darle algún medicamento a estos niños para aumentar la resistencia, también nos ayudan a aumentar la resistencia, no solo en la parte sistémica, sino también en la pulmonar, cuando algunas veces nos conviene. Entonces, con ello disminuiríamos el QP y aumentaríamos más hacia el lado sistémico. Parte de la estrategia es, aparte de los diuréticos que vamos a dar, aparte que captopril, furosemida, todo lo que tenemos que dar en esos pacientes. Pero esa es una de las estrategias que hacemos cuando el paciente tiene este tipo de patología. O sea, ya saben, ¿no? Si tenemos ese tipo de niños con un gran hiperflujo, cuidar ese pulmón, quizás el PP lo suba un poco más, no dejo que esté... La hiperoxemia también es un problema, por si acaso. ¿La hiperoxemia qué genera? La hiperoxemia lo que genera mayor vasodilatación pulmonar y la resistencia cae. Entonces, cuando el niño está saturando 92, 93, y hay algunos médicos que quieren que llegue a 100, no les conviene. Por ejemplo, en el PCA, ¿no? Si tengo un PCA grande y está con hiperflujo, si ustedes siguen subiendo muchas veces, o si tienen un CID grande, un canal, le suben el oxígeno al 100%, vasodilata mayor y la resistencia pulmonar baja, entonces con mucho mayor cantidad va a pasar la sangre y vas a generar más hiperflujo en esos pacientes. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo para que ustedes vean sobre cómo trabajar en esos casos, ¿no? Cuando hay ICC, ¿no? Y el CHAM de izquierda a derecha, se beneficia también. Cuando yo tengo una gran congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca, el niño está taquipneico, el niño está con gran hiperflujo pulmonar, y hay cierta disfunción del miocardio, la poscarga, si está muy alta o si la bajamos un poco, ayuda a que el ventrículo no funcione, no se desgaste demasiado. Entonces, muchas veces también lo que hacemos es disminuir algo la poscarga. Por eso ustedes van a ver que al paciente con un canal AB o un CV grande, no solo le damos furo y cloratona, sino también le damos factopril, porque trabajamos la precarga y la poscarga.
¿no? ¿Para qué? Para que la contractilidad del ventrículo izquierdo, que está venido a menos, y que este paciente no sufra demasiado y pueda tener no tanta resistencia a la salida de la inflamación de inyección de la sangre en estos pacientes. Entonces, eso también sería, por ejemplo, cómo disminuir la resistencia vascular sistémica, ¿no? Hay medicamentos, ¿no? Hay alguna medicina, ¿no? Que ayudan a estos. La minoridona, por ejemplo, que no la tenemos nosotros acá. La dobutamina, ¿no? Lo que generan, aparte del cronotropismo, hay una dilatación periférica que nos ayuda a mejorar ello. El captopril, los IECAS, es fundamental, muchas veces usamos nosotros, y justamente disminuye esta poscarga y la estrategia de insuficiencia cardíaca ayuda, aparte de los diuréticos que damos, ¿no? Tenemos también nitroprusiato, pero generalmente de aquí a veces tiene en los niños ciertos efectos paradójicos, muchas veces hay que tener cuidado con ellos, ¿no? La analgesia adecuada también en estos pacientes, está tranquilo, no genera mucha poscarga, ¿no? La sedación dice también con ello. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Con este cuadro. Otro ejemplo que se puede hacer cuando nosotros queremos, por ejemplo, disminuir la resistencia vascular pulmonar en los pacientes con hipertensión pulmonar, por ejemplo. Cuando tenemos drenaje venosos anómalos, algo obstructivos, muchas veces también genera hipertensión pulmonar venocapilar. Entonces no debemos tener al paciente que aumente la resistencia vascular y pulmonares. Uno tiene que tenerlo dormido, porque si tú al niño lo tienes despierto, generas mayor resistencia y puedes generar una crisis hipertensiva pulmonar y el paciente puede fallecer. Entonces, aquí hay una estrategia, ¿no?, de cómo disminuir la resistencia vascular, ¿no? Aquí hay que darle hiperventilación a estos pacientes. Los pacientes con hipertensión pulmonar, de estrategia aquí es hiperventilación. Ahí sí podemos dar oxígeno al 100% a estos pacientes para vasodilatar los vasos y la resistencia caiga y que las presiones pulmonares bajen, ¿no? Entonces, aquí debemos tener, por ejemplo, hipocapnia, ¿no? El CO2 ahí más bajo, porque como saben ustedes, CO2 alto genera vasoconstricción. En cambio, si lo tenemos con hipocapnia, muchas veces hablan acá que hay que mantener en menos de 35 el CO2 para un paciente que está con hipertensión pulmonar. Incrementar el pH, que llegue a la alcalosis, tomar las gasometrías y ver que sea lo más alcalótico posible en estos pacientes. Uno se puede ayudar por medio del volumen ventilador. Acá sí hay que incrementar, hay que darle al ventilador que genere hiperventilación con ella, ¿no? Oxígeno, ¿no?, que es lo que podemos dar, y van a ver ustedes analgesia y sedación. Un paciente que si está con dolor, si está con molestia, tratemos de dormirlo al paciente. Y en estos pacientes vamos a mantener tranquilos. En los drenajes venosos, como digo, muchas veces trabaja hasta que entre a sala de operaciones. Si está con hipertensión pulmonar, manejamos la hipertensión pulmonar antes que entre a sala. Imagínense que llega un drenaje venoso con hipertensión pulmonar y está infectado. No va a entrar a sala sino más, muchas veces. Lamentablemente, a veces nos dicen en una semana. En esa semana tenemos que mantener lo mejor posible a este niño. Y una de las cosas que tenemos que trabajar es la hipertensión pulmonar. Y muchas veces nos ayuda mucho las estrategias aquí, ¿ya? Entonces, el manejo de las cardiopatías de ductos dependientes, como le dije hace un rato. ¿Cómo manejar este tipo de pacientes? Ya saben que hay dos grandes bloques, ¿no?, de pacientes con cardiopatías de ductos dependientes. Serían los que tienen lesión obstructiva del lado izquierdo con flujo sistémico dependiente del ductus, ese es uno. Y tenemos las lesiones obstructivas del lado derecho con flujo pulmonar dependiente del ductus, ¿cierto? Entonces, ustedes eso tienen que tener en la cabeza, este tipo de patología. O es este o es este. Los dos de común tienen que el ductus necesitamos tener abierta. Y la prostaglandina es una de ellas. El primer inicio es tu prostaglandina. Y la prostaglandina, como les digo, usualmente, como dice la literatura, 0.01 a 0.2, algunos llegamos hasta 0.5. En realidad es que quedó, pero 0.01 es interesante, ¿no? Microgramos kilominutos con estos pacientes. Le ponemos estos minutos. Y ustedes van a ver en media hora cierta mejoría. Si el niño es ductus dependiente, la mejoría la van a encontrar en menos de media hora incluso. La experiencia que tengo, yo tengo acá un año trabajando, les cuento así, un niño que vino con esta lesión, por ejemplo, ¿no? Lesión obstructiva del lado derecho. Tenía en el tracto de salida lo que era atresia pulmonar. No se había llegado, tenía 3 semanas de vida. Venía, creo que de Huancayo, no sé, venía el niño, y flujo pulmonar. Le tomamos su placa, bajo la emergencia saturada a 40,
40, 42, no saturaba más. Era un niño que parecía una aceituna, azul. Azul estaba. No había mucho distrés en él, pero el niño estaba azul, ¿no? Entonces, indicamos la prostaglandina. Comenzamos, le pusieron abajo, y cuando subió a la hospitalización, a la UCI con nosotros, habrá subido a los 10 minutos. Lo estabilizan ahí, arman el ventilador, el niño lo tienen tranquilo, sube, será 20 minutos, el niño saturado 82. Cuando ustedes vieron ese cambio espectacular, ¿no? Entonces, al pensar ustedes ver esos cambios, o sea, está muriendo bien. Y las placas que hay que tomarle a este niño después para ver, porque también podemos hacer hiperflujo, por si acaso. O sea, es mandar demasiada sangre también, y eso hay que tener cuidado. Entonces, recuerden, siempre cuando tengan ese problema, pónganlo. Yo les recomiendo, honestamente en mi experiencia, de que si tengo un paciente que estoy sospechando, pónganle la prostaglandina. La prostaglandina se puede retirar después, el efecto colateral, si es que no lo era, es generar hiperflujo. Entonces, sí, lo puedes manejar. Pero lo contrario, si pasa el tiempo y sigue siendo, si ese niño, por ejemplo, saturaba 40, si pasaba más tiempo, ¿qué pasaba con su miocardio? Iba a fallar por desaturación, y al final llega a decir, y esos niños hacen paro cardíaco, bien difícil de sacarlo. No te responde como tu curso de reanimación cardiopulmonar que llevamos, el paciente es con corazón normal. Imagínate un paciente con atresia pulmonar, a veces ni sale. Entonces no podemos esperar que el miocardio se deprima tanto con la saturación tan baja. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces tengan en la cabeza estos dos tipos de equipos. En el caso de la lesión obstructiva con flujo pulmonar dependiente de ductos, o sea, el lecho pulmonar que está venido a menos depende de ductos. Recuerden, la atresia pulmonar a la cabeza, ese fuera nuestro modelo. En el caso de la lesión obstructiva del lado izquierdo, sale la aorta, flujo sistémico dependiente del ducto. O sea, el flujo sistémico depende del ducto. Acá el flujo pulmonar depende del ducto sanguíneo. Aquí a la cabeza el arco interrumpido, por ejemplo. Sí saben lo que es el arco interrumpido, ¿cierto? ¿No? El arco interrumpido, como verán, es el extremo de una coartación de aorta. La coartación de aorta es una estrechez que está generalmente debajo de la subclavia. Entonces, pero en este caso hay una interrupción del arco. Entonces, el arco, antes de que se interrumpa, anda sangre, generalmente a los brazos y a la cabeza. Pero después de eso, a las mesentéricas, a lo que viene a ser el hecho, a partir de lo que viene a ser el abdomen hacia abajo, que viene a ser por la aorta descendente, que no tiene quién. Entonces, hay el ductus que generalmente está posterior a esa interrupción, es el que está suministrando sangre, le está mandando. Por eso, nuestros niñitos con arco interrumpido, por ejemplo, cuando uno llega a la emergencia, ¿no? Muchas veces llegan, y he tenido ese error, muchos de los mira, está tranquilo, y te dan leche de frente. ¿Qué creen ustedes que está pasando con este arco interrumpido? ¿Tendrá el flujo sistémico normal o está algo disminuido? Está disminuido, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo estaría el flujo mesentérico? O sea que hay que tener cuidado cuando se deja vía oral este tipo de niños. En neonatología, los NEC son frecuentes, ¿cierto, doctora? Entonces, estos niños, uno de los grandes riesgos de la coartación de aorta, del arco interrumpido, es eso, justamente. Como hay, quizás el ducto sí le está proporcionando algo de sangre, pero no es suficiente, hay que tener cuidado con las vías orales. No podemos empezar tan abruptamente en ellos, hay que ser lento, porque hay que darnos cuenta que hay una hipoperfusión intestinal por ello. Y menos cuando pasan los días y no les da prostaglandina, esto se va a ir cerrando. ¿Qué de común tienen los dos? Que en el segundo o tercer día comienzan a empeorarse si no haces algo. ¿Por qué? Por el ducto que acabamos de hablar. Entonces, estos son los que les digo, miren, vamos a estenosis aórtica crítica, coartación de aorta, interrupción de arco aórtico, síndrome de corazón izquierdo. ¿Qué pasa cuando se cierra el ductus? Disminución de la perfusión distal, palidez, dificultad respiratoria, liguria, acidosis metabólica, ausencia de pulsos y desaparición de esoproductal, que hemos dicho hace un rato. En este caso, estenosis pulmonar crítica, al revés, ¿qué pasa? Cianosis severa, acidosis metabólica y desaparición de esoproductal. Entonces, si yo tuviera un paciente que tiene una lesión del lado izquierdo, flujo sistémico dependiente, vale decir en este caso una coartación de aorta severa o un arco interrumpido, lo que queremos es que alguien nos suministre sangre, ¿cierto? Por medio del lecho pulmonar al lecho sistémico. Necesitaríamos tener mayores presiones ¿en dónde? ¿Dónde debe haber más presiones? ¿En la parte sistémica o en la parte pulmonar?
En la parte pulmonar, porque lo que queremos mandar es sangre del lecho pulmonar hacia el sistémico. Nos convendría entonces en este tipo de pacientes subir las resistencias pulmonares y bajar la resistencia sistémica para que pase buena calidad de sangre. Si tenemos mucha hipertensión sistémica, por más que haya un ductus, no le va a proporcionar bien. Eso tenía que tener cuidado. Entonces, en este tipo de pacientes, ¿no?, el objetivo es incrementar la resistencia pulmonar, con todo lo que hemos hablado hace un rato. Y si es posible, podemos disminuir en algo la parte sistémica, pero usualmente solo trabajamos más con esto. Si está en ventilador, aumenta el PP, sube la resistencia, vamos, subámosle un poco más. Aumentemos las resistencias pulmonares porque justamente el ductus manda sangre, la fuente de sangre que está yendo al sistémico es la pulmonar y necesitamos que le dé presión. Entonces justamente nos sucede para ello. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. En el lado, por ejemplo, de lesiones obstructivas, del lado derecho con flujo pulmonar del ductus, como las atresias pulmonares que les dije, el objetivo en este caso es derivar más flujo a la circulación pulmonar. Y eso, ¿qué queremos hacer? Queremos que el ductus, la fuente del ductus viene a ser la parte sistémica, ¿cierto? La parte de la aorta va a pasar a la pulmonar, que es la que no tiene. Entonces, tenemos dos cosas a hacer. O subimos la presión, la resistencia sistémica, o comenzamos a bajar la pulmonar. Muchas veces lo que hacemos es bajar la pulmonar. Entonces, cuando hay un diferencial de presión es más rápido que la sangre. Entonces, el objetivo es derivar más sangre a la circulación pulmonar y disminuyendo la resistencia vascular pulmonar. Y estos son los factores que disminuyen la resistencia vascular, hemos dicho, ¿no? Entonces, no debemos permitir acidosis respiratoria, no debemos permitir CO2 altos, intercambio no debemos permitir, en ese caso debemos bajar más bien, ¿no? Si le tomamos la gasometría y vemos que está con CO2 en 50, entonces estamos yendo mal. Tiene salud, le pones prostaglandina, ¿por qué no está funcionando la prostaglandina? Es por ese diferencial de presiones. Entonces no solamente aquí lo que cuenta es la prostaglandina. Si ustedes están en provincia y tienen, por ejemplo, ¿no?, prostaglandina por ahí, le ponen, entonces ustedes tienen que tratar de mantener siempre bajo las resistencias pulmonares. Obviamente que no tienen ventilador en ese momento ahí. Quizás en esos casos mantenerlo lo más tranquilo será posible al niño, porque saben que la irritabilidad del niño no nos va a permitir que ese CHAN llegue bien, esa fuente del PSA llegue bien, ¿no? La relajación muscular. Entonces, justamente esta disminución de la resistencia nos va a servir para ayudar a este tipo de patologías, que es bien frecuente, que hemos visto bastante atresias pulmonares en estos casos. Entonces, básicamente, era para que más o menos ustedes vean qué es lo que se debe hacer en estos casos, de estabilizarlo. Después de estabilizarlo, nosotros lo que hacemos es, si da una infección, tratar la infección. Pasa la semana, ¿no?, vemos que ya no está infectado y mantenemos la hemodinamia gracias a todos estos parámetros que hemos tomado, el niño va a entrar sano. Entonces, lo ideal, ¿cómo debe entrar un niño sano? En la medida posible, en normoglicemia, ¿no? Que el paciente no tenga una acidosis metabólica o una alcalosis, algo brutal no debe tener, ¿no? Que no esté infectado, porque muchos entran a circulación extracorpórea y no pueden estar infectados en estos casos. Entonces, ese es nuestro objetivo de nuestros pacientes. Ahora, solamente para terminar, quería mostrarles solo una de las patologías que es bien frecuente en la unidad de anestesia, en el pre y en el post, sobre todo en el post. Los niños que tienen bajo gasto cardíaco. Muchas veces, después de sala, diferentes cardiopatías, muchos vienen con bajo gasto. Entonces, vamos a ver, a grosso modo solamente, cómo examinarlo clínicamente en estos pacientes cuando están en bajo gasto. Cuando el examen físico al lado de la cama y del laboratorio es fundamental para ver a cualquier cardiópata, en realidad, cualquier evaluación de sistema cardiovascular. El gasto cardíaco siempre debe evaluarse mediante la inspección del examen físico, aparte de todo lo demás, ¿no? Además de los datos monitoreos y los métodos invasivos, pero sobre todo la inspección física. Cuando un niño está en bajo gasto, ¿no?, generalmente tiene la frialdad distalis, ¿no? Está una palidez o moteado, pulso periférico disminuido, más de 2 o 3 segundos, que hemos visto, aumento de la cianosis. Si es un paciente cardiópata o tiene algún problema de cianótico, aumenta también la cianosis. Taquicardia muchas veces, el tono cardíaco comenzando a disminuir, y muchas veces también podemos notar congestión hepática y pulmonar. Entonces,
Si tenemos ese tipo de pacientes, hay que sospechar sobre en este caso, ¿no? Ahora, el flujo urinario también es importante. Cuando ustedes ven que el flujo urinario va menos, hay que pensar que hay bajo gasto, porque no está llegando una buena perfusión renal. El riñón es muy sensible a la perfusión, ¿no? Basta que haya disminución, comience a dejar de orinar, orina menos. Entonces, el flujo urinario es un buen parámetro para contabilizar, aparte en el laboratorio, que es el lactato. En el bajo gasto, laboratorialmente hablando, en el examen físico no es lo que acabo de hablar. El flujo urinario y el lactato, que tiene que ver mucho en la parte laboratorial, ¿no? Entonces, la otra cosa también es que si el niño está con un trastorno sensorio, que antes no lo tenía, también es un signo de bajo gasto, ¿ya? Entonces, también la temperatura es otro punto. Cuando hay un diferencial de temperatura central, de más de 5, hay que pensar que hay un bajo gasto también. Ese es otro punto que hay que tener en cuenta. La radiografía, en esos casos, incluye si es que hay cardiomegalia, si hay edema pulmonar, o hay un caso de marco pulmonar. Es decir, si hay hipoflujo exagerado, si antes no había hay aumento de eso, hay que pensar que hay un problema, o si tenía hiperflujo, la cardiopatía de hiperflujo, aumentase este problema, también hay que pensar todo ello. Si el corazón crece de lo que estaba, vamos al caso de que hay una cardiomegalia, el índice cardiotorácico es muy importante, es ver. Sería bueno siempre que cada cardiópata que venga se haga el índice cardiotorácico. Ya saben ustedes que es el diámetro del corazón con el todo, ¿no? Entonces, en los niños, usualmente, a diferencia de adultos que es hasta 0.5, en niñitos, en neonatos, hasta 0.6, 0.65 incluso, puede ser normal. Eso tienen que tener en cuenta. Entonces, no vayan a pensar que un niño que tenga solo 10 días, tiene 0.55, 0.8, piense que es cardiomegalia, no, sí es así. No, en nuestros niños pequeñitos hay que tener cuidado con eso. Pero es bueno que a todo cardiópata ustedes le hagan índice, porque después, cuando lo evalúen nuevamente y le toman una segunda placa y ven que se ha crecido eso, hay que pensar que el niño está en falla también, ¿ya? Ese es otro punto. Esos puntos son sencillos de encontrar. Los datos del laboratorio, como les decía, ¿no? Lo más importante a mí me parece el lactato. El lactato generalmente, cuando salen de sala, cortados, generalmente está por el trauma que ha habido y todas esas cosas. Entonces, muchas veces el lactato está más de 2, pero debe bajar dentro de las 24 o 48 horas. En un paciente postoperado. En un paciente que no está operado, el lactato sí también debería estar normal. Si lo tienen alto y sigue empeorando, es porque hay un problema de hipoperfusión. Entonces, también hay que pensar que por la cardiopatía o algo está pasando este tipo de problemas. Pero el aclaramiento del lactato es el más importante, ¿ya? Entonces, el valor en sí solo no es el valor, el valor comparativo que nos ayuda bastante. Eso está ya demostrado. Los biomarcadores, generalmente, como el péptido natriurético, ¿no? Que generalmente eso no se usa mucho en la periferia, y la troponina, ahí te puede ayudar, pero hay que tener en cuenta que cuando están cortaditos estos niños, cuando han entrado a sala de operaciones, se eleva por el trauma. O sea, si un niño está postoperado, hay que tener en cuenta que esto va a estar elevado, porque ha habido un corte del miocardio. Entonces, eso nos ayudará, sí, quizás para cuando hacemos un monitoreo, tomamos un control y después de varios días está disminuyendo, ahí estamos viendo bien. Si vemos que no disminuye o sigue trepando, eso es otra cosa. Entonces, nos va a servir más como valores referenciales, ¿no? De diferentes días, pero más que un valor absoluto. La ecocardiografía, ¿no? Si tenemos alguien que pueda hacer ecocardiografía, alguien capacitado para hacer ello, es fundamental. En todo instituto o todo cardiólogo debe haber un cardiólogo. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque nos da, la ecocardiografía es un examen fabuloso, ustedes saben, es invasivo, no hace daño, es inocuo. No sé si alguien ha visto algún efecto colateral con una ecocardiografía. No ha habido, ¿no? Frialdad por el gel, no lo sé, pero la cuestión está que es inocuo. Y te da bastante. Y si lo hacen ustedes bien, tienen ustedes no solo la morfología, tienen la fisiología, tienen la hemodinámica del niño. Es decir, no solamente van a ver y se van a limitar a conocer la cardiopatía de fondo, la parte anatómica, sino también pueden, los CHAN, las 6 veces ya, eso nos capacitan a nosotros, nos dice mucho de la hemodinámica, si echan de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y yo me doy cuenta si el niño está con algún problema. Entonces, eso es fundamental, tenerlo en toda unidad cardiovascular, siempre tiene que haber un equipo de ecocardiografía y alguien que lo sepa hacer. Siempre, a la cama. Entonces, por eso que las camas de las UCI deben siempre tener un gran espacio, porque el equipo debe entrar lo más rápido posible si el niño tiene un deterioro o algo y entrar rápido.
Y el gasto cardíaco, por ejemplo, yo lo puedo ver con la fracción de eyección directamente. Si la fracción de eyección está menos del 56%, un censo que se llama eso, nosotros estamos viendo que está en bajo gasto, ¿no? Entonces, y también cualitativamente veo la contractilidad del ventrículo izquierdo que no está contrayéndose bien, también ya estoy sospechando sobre ello. Porque también uno puede pensar que hay una hipoperfusión por sepsis, y ustedes recuerden que eso se debe a la parte periférica del corazón. El corazón puede estar bombeando bien, pero está séptico, todavía hay vasodilatación o shock distributivo, como le llaman, y se cae la presión todo. Pero si ustedes quieren saber si es el corazón, la ecocardio me ayuda bastante, ¿ya? Entonces, la ecocardiografía, como le dije, mide la función ventricular, mide la evaluación cualitativa. Cualitativa es que el cardiólogo se da cuenta cuando un corazón se contrae bien y cuando ve que no contrae bien, sin un número, solamente no contrae moderadamente, contrae severamente, se contrae bien, se contrae mal, ¿no? O por medio de algunos cálculos que se hace en la máquina, la fracción de eyección, el índice de acortamiento, todo ello nos ayuda más o menos a sacarlo. Entonces, generalmente, un solo parámetro no nos ayuda, tiene que ser un contexto de cosas. Los defectos anatómicos, no solamente de lo que viene con un diagnóstico, no residual, chicos. Si cuando alguien le hacen un parche CIB, va a la UPO, va a la unidad postoperatoria y sigue mal, hay que pensar que hay un chance residual importante que está generando problemas. La estetrología de Fallot, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que la teología de Fallot tiene 4 parámetros, ¿no? Tiene 4 para darse cuenta. Ahí lo que es hay una estrechez del infundíbulo, ese es uno, ¿no? Hay un CIB, ¿no? Hay una, lo que vienen a llamar hipertrofia ventricular en esos casos con estos pacientes, ¿no? Entonces, si tú ves este tipo de pacientes que no va bien, a veces el parche no ha ido bien y hay un gran chance que está deteriorando más el ventrículo derecho. Entonces, todo ello hay que ver defectos residuales, hay que ver si, por ejemplo, tenía una coartación de aorta y no se hizo bien, quizás sigue habiendo una obstrucción de salida, ¿no? Presencia o grado de insuficiencias. A veces hay una valvuloplastía o algo y vemos que está totalmente insuficiente. Tienen que entrar nuevamente a sala. Entonces, la ecocardiografía decide muchas cosas. El postoperatorio inmediato, lo ideal es que todo paciente debe hacerse una ecocardiografía posterior, ¿no? Entonces, y la otra, ¿no? Que hay algunas cardiopatías postoperadas, por ejemplo, CIB maltratados, que estuvo un hipertenso, troncos arteriosos, la mayoría tienen a ser hipertensión pulmonar en el postoperatorio. Y también la ecocardiografía nos ayuda bastante, ¿no? Muy bien, entonces, básicamente, esto vendría a ser las técnicas de monitoreo, solamente en general, ¿no? En general, que se utilizan las unidades de cuidados intensivos, que no lo hay en todos lados del país, lamentablemente, pero solo para que tengan conocimiento del caso, ¿no? Las no invasivas y las invasivas. Las no invasivas, como el electrocardiograma, la presión arterial, ¿no? Variables hemodinámicas nos pueden ayudar bastante. En la parte de la ecocardiografía, para el gasto cardíaco, ¿no? La ecografía y el flujo Doppler nos ayuda con la fracción de eyección, como les decía, ¿no? La temperatura central y periférica. ¿Se acuerdan ustedes? Si hay un diferencial de 5, hay que pensar en bajo gasto, ¿no? En el caso de sedación, también, no, bueno, no lo conozco mucho, pero muchas veces hay algunos scores para ver si está bien sedado el paciente. Y en invasivo ya, pues las presiones arteriales invasivas, ¿no? La presión venosa central, todo esto de aquí generalmente se utiliza en el postoperatorio, porque el niño ya viene con un catéter puesto de sala de operaciones. En el pre usualmente no siempre vienen con ellos. Y manejamos muchos con las técnicas no invasivas. Manejamos con la presión arterial periférica, manejamos con el electrocardiograma, manejamos con la eco. Con eso nosotros vamos viendo si nuestras estrategias para mantenerlo estable al paciente está yendo bien. Entonces, esas son herramientas que se toman en esos casos. En el caso de gasto cardíaco, solamente un ejemplo. Miren, en el gasto cardíaco, ¿cómo monitorizamos muchas veces con la ecografía? Como les dije, el tamaño y la configuración de las cavidades. Pero las cavidades son muy grandes, también estamos hablando de falla. Muchas veces el miocardio se dilata cuando está en falla. Entonces vemos un miocardio, vemos un ventrículo dilatado. Y la contractilidad está venida a menos. Es una forma de darnos cuenta. La función sistólica, como la fracción inyectiva, nos ayuda bastante. La fracción inyectiva, como le dije, por medio del CINSO, o TEISH, de el término, mayor del 56%, habla de que está yendo bien. Pero si es menor del 56%, ese es un problema, ¿no? La función sistólica global del ventrículo izquierdo y derecho. El derecho, nosotros lo medimos, el derecho es más difícil de medir que el izquierdo, la contractilidad. Pero nos ayudamos por un método que se llama TAPSE. El TAPSE viene a ser la inclusión que tiene la tricúspide. Cuando se contrae el ventrículo derecho, baja y sube. Esa distancia
hemos sacado en unos cuadros, digamos, si tiene, cuando más contracción tiene, obviamente hay un desplazamiento mayor. Entonces, muchas veces en un adulto un taxe normal es de 22, 23 milímetros lo que debemos ver. Cuando está menos de 22, 25, menos de 20, 18, estamos hablando de falla derecha. Estamos hablando de contractilidad disminuida. En neonatos es diferente, 12 o 13 es lo que permitimos. Menos de 12 o 10 estamos hablando de que hay una falla, ¿no? Y el Doppler, obviamente, que nos va a ayudar para el cálculo de gasto cardíaco. Eso es un tema que no es el que tenemos ahora, pero solo para que lo sepan, de que nos ayuda. Hay muchos software que tiene cada uno de los equipos que nos ayuda a manejar y calcular el gasto cardíaco. Y a veces lo pide también el intensivista. Valorar las regurgitaciones que a veces no se pueden hacer sin color. Con color necesitamos un Doppler que nos va a ayudar a verlo, el tipo de color que tiene, si es una gran regurgitación o no, y además, sobre todo, lo que nosotros llamamos el Doppler espectral, así se llama el término cuando queremos hacer médicas. En el caso del triángulo derecho, como le dije, es un poco más difícil. Acá está el CAPSE, como le dije, el desplazamiento sistólico de plano anidotricúspide, ¿no? Entonces, con eso más o menos nosotros no. Entonces, bueno, la presión venosa central, que ya saben ustedes, ¿para qué nos sirve? Para evaluar sobre todo el lado derecho del corazón. Cómo está yendo, si hay en falla o no. Si la presión venosa central es muy alta, hay que pensar que está en falla derecha. ¿Qué patologías son las que usualmente en el postoperatorio dan falla derecha? El falón, por ejemplo. Es una de cabeza. Si ustedes tienen un falón, ¿no? A este niño lo operan, tienen que esperar que puede tener falla derecha. Y una forma de darse cuenta es la presión venosa central. Algunos cuando más de 12, 13, en este caso estamos hablando de falla derecha. Aparte que hacen obviamente edema, ¿no? Hacen hepatomegalia estos niños. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho, si el falón obviamente es operado más tardíamente, tiene un ventrículo muy hipertrófico. Y cuando lo destapas, no funciona bien. No funciona bien la contractibilidad. Entonces, es esperable que después de esa operación esos pacientes puedan fallar. Entonces, hay que hacer las estrategias del bajo gasto, medicamentos para poder controlarlos. Y también bajar la poscarga. Por eso que estos niños, su poscarga del ventrículo derecho, ¿cuál es? La pulmonar, ¿sí? Y el ventilador. Si tú tienes ventilador, aumentas la presión positiva del ventilador. Por eso se dice que los valores hay que sacarlos lo más rápido posible de la máquina. Pero obviamente, viendo que estén fallas, porque también sacarlo muy apurado a veces puede tener un problema. Pero sí es un punto de tratar de esto lo más rápido posible estos pacientes. Muy bien. Entonces, y la prevención y manejo del síndrome de bajo gasto, como les decía, es importante recordar y jugar con, como les dije hace un rato, con la precarga, la poscarga y la contractibilidad y la frecuencia cardíaca en estos casos, ¿no? Igual, esto viene, como les dije hace un rato, ese es el mismo gráfico. Estos son todos los signos de bajo gasto, ¿no? Porque lo deben tener en cuenta ustedes, eso ya les estoy repitiendo en algunas partes, ya saben que la perfusión periférica, por medio de la frialdad distal, la disminución de los pulsos periféricos, la disminución, el llenado capilar está mucho más prolongado, el estatus respiratorio, a veces muchos de estos niños están taquipneicos, ¿no? De un momento comienzan a estar taquipneicos y no los ves con tanto problema en la placa, ¿no? Examinación de la parte cardíaca, según el tercer y cuarto día a veces se encuentra en estos pacientes cuando hacemos un examen exhaustivo cardiológico y pues estamos teniendo problemas del ritmo muchas veces, a veces también hay problemas de ritmo en estos casos, ¿no? El estado mental, les dije, cuando comienza a haber letargia, son pacientes que están vendidos. ¿Por qué? Porque no está llegando muy buena oxigenación al cerebro y como hay un bajo gasto, está fallando la entrega de oxígeno. Por eso desde un comienzo les decía a ustedes, nosotros lo que tenemos que manejar siempre es la entrega de oxígeno con todas las estrategias, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque no está llegando la entrega de oxígeno a los órganos nobles. Por eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, básicamente es eso. Lo demás ya es, ya hemos visto el EKG. Entonces, laboratorialmente, como les decía, ¿no? El lactato, ¿no? Se incrementa o persiste más de 2 milimol sobre litros. O sea, normalmente cuando salen de sala, por ejemplo, o si no es así, mantener más de 2 a estos pacientes por un tiempo, o se te quedan 3 o 4 años, hay una falla, acá está fallando esto, ¿no? El cálculo de bases también puede ir incrementándose más de 5, ¿no? La troponina, como les dije, hay que tener con bastante cuidado, como les dije, porque si están en sala de operaciones y sale muy elevado, pero generalmente tiene que ir disminuyendo, ¿no? La radiografía de tórax, ¿no? Cardiomegalia, ¿no? El edema pulmonar son o marcadores vasculares, vemos en estos pacientes que están exagerados, que antes no lo estaba, hay que pensar que estén mal.
Y la función renal, fundamental. Yo creo que es uno de los que más nos avisa es la función renal. Yo generalmente veo bastante con orina, porque casi nunca o nunca he visto un niño con bajo gasto que tenga la función normal. O sea, si esté bajo gasto, está luego. No he visto así nomás, muy rara vez algo, todavía se nos falta más experiencia, pero por lo menos todas las veces que he visto gasto cardíaco, la mayoría ya está alterada la función renal. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y la ecocardiografía, como le dije, mire, la fracción de eyección menor de 50, ¿se acuerdan que era 56 que le dije? Basta de esto, más toda la clínica, porque no solo hay que tomar en cuenta. La ecocardiografía es un examen muy bueno, pero es auxiliar. O sea, usted tiene que también saber que la clínica manda. A pesar de que estemos en un lugar con tecnología, no se dejen ya, porque a veces hemos tenido patinadas con este tipo de cosas. A veces nos da un valor tal, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que tengo ahorita en la UCI, y eso es para terminar de englobar las cosas. Tengo un paciente de 12 días, nos ha llegado el paciente neonato, no es neonatología, pero no, doctora. El paciente nos ha llegado de provincia y ya está con frecuencias cardíacas de 300. Taquicárdico, un poco de distrés respiratorio, ¿no? Y nos han llegado. Obviamente que le tomamos el EKG, obviamente que ustedes van a pensar que es una taquicardia sinusal, ¿no? No puede llegar más de 200, o sea, está en 300, hay que pensar que lo primero que pensar es taquicardia supraventricular, ¿no? Que en edad pediátrica es lo más frecuente. Le tomamos y efectivamente la onda P está por otro lado, no está en su lugar. Cuando ustedes ven que ven una taquicardia y si ven que el P es simple antes que el QRS, ¿cierto? Hasta ahí piensen en sinusal, pero cuando la P no está en su lugar, piense que esta taquicardia supraventricular puede estar enterrada en el QRS, puede estar en la T, o está invertida, basta que vean eso, ustedes piensen en eso. Entonces, este paciente, la frecuencia, pues 200, yo lo encontré hoy día en la mañana, llego yo, ya lo vio el intensivista, le dio adenosina, lo que se tiene que dar, no ha mejorado, muy bien, y estaba en 220. A menos de 250 no estamos hablando. Hemodinamicamente el niño, llenado capilar, tenía 2 segundos. Tibio, rubicundo el bebito. La temperatura diferencial, no había diferencial, no había hepatomegalia. La placa tiene cardiomegalia, que desde el inicio es el mismo. Y él está llorando duro. Le hago la eco. Cuando le hago la eco, veo el ventrículo derecho, y obviamente que está, ¿no? Está en una contracción rápida, que está en 220. Y le hago el Simpson, que se llama para sacar la presión. ¿Y sabe cuánto me sale la presión? 32 me sale. Si yo solo veo eso, digo, y tiene bajo gasto, ¿no? Pero si llenado capilar de él estaba bien. Si él está orinando, su flujo urinario 3.5, doctor, ¿no? Y veo el pañal, estaba mojado todavía. Difícil que sea un bajo gasto. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que como tanto es la arritmia, ya ese cálculo del Simpson ya no nos sirve. La máquina lo que está haciendo es grabando otra cosa. Entonces, ese es un ejemplo para que se den cuenta que no solo una sola cosa nos puede dar. Entonces, ustedes si ven esto, fracción menos de 50, pero en el contexto de eso, ya. Yo he visto menos de esto, pero el contexto no es ese. ¿Le tomaron lactato? 0.9, 0.8, o sea, tranquilo. Entonces, pero el intestino me dice, doctor, pero la fracción de eyección está caída. Preocúpate. Vas a ver que ahora cuando nos bajemos, ahorita le hemos colocado adenosina, ya le bajó, ahora está en 120 la frecuencia cardíaca. Y ahora que le tomen, les apuesto que la fracción de eyección va a estar más de 55. Entonces, hay que tener cuidado con eso también. Entonces, la moraleja es de que no solamente el examen auxiliar nos sirve, todo es un completo. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. Muy bien, entonces, ya. Esto solamente es el monitoreo del lactato, ¿no? Cuando el lactato está alto o no, el lactato mayor de 2 dice si es no, bueno, estamos tranquilos, se evalúa a las 6 horas. Cuando está alto, se comienza a evaluar todo, ¿no? Cómo está la precarga, la poscarga, cómo está la función ventricular, por eso necesitamos un ecocardio también, necesitamos el ayuda de todos, ¿no? Si el lactato sigue incrementante, hay que pensar en bajo gasto, ¿ya? Básicamente es eso para... Y bueno, la terapia farmacológica para el cardiópata, ya saben ustedes, ¿no? Es optimizar el gasto cardíaco y suministro de oxígeno, mejorar la presión de perfusión a los órganos tales como el cerebro, el corazón y los riñones. Mantener un equilibrio óptimo entre el flujo sistémico y pulmonar de sangre con un nivel adecuado de oxigenación. Ese es el QS que habíamos quedado, ¿no? Y estos son solamente para mencionarles, porque no vamos a hablar de ese tema, sería engorroso hablar de cada uno de los sinotrópicos y todo. Solo para que vean que este es uno de los arsenales que se tiene para jugar con peso de bajo gasto, ¿no? Tenemos a los sinotrópicos, que tienen que ver con la bomba misma,
Tienen ustedes tres la epinefrina, dopamina, dobutamina, milridona y calcio. Guarden del calcio. Muchas veces tenemos cardiópatas, le dan de todo y hemos visto que está hipocalcémico. Y ustedes que el calcio tiene que ver con la contractibilidad. Ustedes tienen que asegurarse que tenga buen calcio el paciente. ¿Ya? A veces le das buena medicina y nunca viste, no le pides un examen y el calcio está bajo. Y yo veo que le están subiendo la dopa, o le están subiendo, le digo, ¿y sí? ¿Por qué le sube? No, es que no me sube. ¿Y el calcio lo has visto? Está bajo. Le damos calcio y con la misma dosis mejora. O sea, todos estos que tienen que ver con la contractibilidad, pues requieren también del calcio, ¿no? Para ello. Tenemos a los vasoconstrictores periféricos generalmente, ¿no? Norepinefrina, epinefrina, vasopresina. Entonces, también nos va a ayudar en algunos momentos que necesitamos aumentar la resistencia pulmonar o sistémica o la postcarga. Vasodilatadores, sobre todo esos que hacen hipertensión pulmonar, ¿no? Crisis hipertensivas. Tenemos a la nitroglicerina, el cruciato, o tenemos una crisis hipertensión sistémica maligna, nos va a ayudar todos estos. Los vasodilatadores, los inolidadores, perdón, que viene a ser el milridona y este último, no solamente nos ayudan a la contractibilidad, también nos ayudan a la relajación, o sea, a la función diastólica. Esto es muy importante, porque muchos de estos medicamentos que ayudan a la bomba, estos consumen mucho oxígeno, hacen que el miocardio consuma mucho. En cambio, se ha visto que estos medicamentos no generan mayor consumo de oxígeno a un miocardio que está enfermo, ¿no? Más bien, no sé, la relajación diastólica, ¿qué hace? Esa fase, justamente en esa fase diastólica, es donde se perfunde el corazón por medio de las coronarias. Entonces, si nosotros tenemos esto rico, no hay buena perfusión, si en cambio aquí le está alimentando, no solamente está haciendo bomba, o sea, no solamente haciendo funcionar a la bomba, sino la está alimentando a la bomba, la está ayudando. Entonces, eso es importante con estos pacientes, ¿no? Y solamente para terminar ya con esto, este cuadro me pareció bonito en ese aspecto para que ustedes puedan resumir ello. Mira, los efectos inotrópicos directos. Los inotrópicos ya saben que va directo al corazón, ¿no? Que va a generar mayor contractibilidad y fuerza, ¿no? Estos son de cabeza los inotrópicos directos, ¿no? La norepinefrina, la dopamina, la dobutamina y la milridona. Y los que no tienen efectos inotrópicos, nada. Son los vasoconstrictores y los vasodilatadores, como saben ustedes. El cuadro sirve para ello, eso es bueno. La vasopresina, la epinefrina, nitroglicerina, el cruciato, son buenos. En este lado van a ver ustedes los que tienen acción, efectos vasculares periféricos, como vasodilatación o vasoconstricción. Si se dan cuenta, aquí tiene mixto, o sea, no solamente hace de inotrópicos, también tiene efectos vasoconstrictores según la dosis, ¿no? Ustedes saben que cuando aumentan algunas dosis, cambian. Dopamina, la dopa, por ejemplo, de 0,5, tiene que ver con unos receptores dopaminérgicos que están en el riñón. Entonces hay vasodilatación renal de 0,5 microgramos kilo minuto, le pones dopamina, lo haces orinar más al bebé, perfunde mejor. Pero pasando los 5, 7, 10, ya hay efectos alfas. Y entonces hace efecto vasoconstrictor. Dependiendo, son dosis dependientes los receptores. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? La dopamina también es vasoconstrictor a dosis más altas, ¿no? Pero también es sinoconstrictor. En el caso de la dobutamina generalmente tiene algo bueno en ese caso. Tiene a ser inotrópico, pero también vasodilatador. O sea, puede disminuir algo la buscarla en un corazón que quieres que contraiga bien y que no haya mucha resistencia para salir de entonces también te puede servir. La milridona también hace ese trabajo y muy bueno, ¿no? Solo que acá no la tenemos, ¿no? Se está haciendo, hace poco he visto, gestiones para ver si tenemos milridona, porque tenemos este es un instituto donde hay un servicio de postoperatorio, o sea que debería tener, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se tiene, y ya como último, este cuadrito. Miren ustedes solamente para que te va a servir, para que tengan un estado general. En este lado tenemos el efecto vasodilatador o vasoconstricción de los vasitos. Y en este lado tenemos el efecto del corazón del inotropismo, ¿no? Cuando yo tengo medicamentos aquí, significa de que hace cero efectos inotrópicos, o sea, no hace nada. Si va hacia arriba, hace constricción. Si va hacia abajo, esto va a hacer dilatación. Miren quiénes son la vasopresina, que entonces sería, con solo miren ese cuadro, ¿qué efecto tiene? Tiene un efecto vasoconstrictor puro, porque no tiene efecto inotrópico, ¿no? El nitroprusiato tiene efectos puro vasodilatación, más no inotrópico. En cambio, los que están por acá ya tienen mezcla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La dobutamina, la milridona. La milridona tiene un efecto inotrópico y tiene un efecto vasodilatador, ¿ves? Mucho mayor que el de acá. Porque cuando está más abajo, significa que vasodilata más.
La dobutamina también, ¿no? La dobutamina también nos sirve para ello, ayudar al tropismo y ayudar también a la vasodilatación. En este ejemplo, la norepinefrina, la norepinefrina tiene muchas células vasoconstrictor y tiene algo de efecto inotrópico, ¿no? Se dan cuenta acá, que está en ese lado. En la dobutamina altas dosis, la dopamina ya tiene otro efecto, tiene vínculo inotrópico y también vasoconstrictor por los efectos alfa que dice. Entonces, esos son el arsenal que uno tiene con estos pacientes, ¿no? Entonces, yo les quería hablar sobre ello. Me era imposible hablar de cada patología cuando me dijeron sobre el cuidado del cardiópata clínico. ¿De cuál de todos? Porque cada uno es un tema. O sea, me hablan de Fallot y yo puedo hablar de Fallot desde la parte de consulta hasta cuando está en la UCI. Entonces, no sé si les ha aclarado en algo, pero lo que traté de hacer es ponerlo en 3 bloques a estas patologías. Más o menos usted tenga la idea qué deben hacer con ellos hasta que entren a sala, porque ese es justamente el líquido. No sé si tienen alguna pregunta que les haya... Todo está claro. Bueno, entonces, gracias. Gracias.